Buenos días, bienvenidos al canal. Entramos en libertad, salimos en libertad, tiempo y atención. Camino ya del 2024 y hoy tenemos algo infernal. Hasta aquí, hasta ahora, todos los audios que he hecho, algunos tienen que ver con historias, con relatos históricos, con novelas, con investigaciones históricas, con meditaciones particulares, con prácticas de meditación, con entrenamientos mentales, con lo cuántico, con el tiempo, el espacio y las emociones. No hemos tratado, aunque se deduce que existe como energía, el lado oscuro. No asustaros porque no pasa nada. Aquí el más cagón soy yo. De las energías. Entonces hemos hablado de Dios, de ángeles, de héroes, hemos hablado de todo. Y siempre me ha apetecido desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no encontraba el dónde, ni el cuándo, ni el libro o los libros que me acercaran a eso, más allá de la Divina Comedia, el infierno de Dante, de algunas cositas otras más, el diccionario del diablo, que es de un francés, que no tiene que ver con el diablo, sino que tiene que ver con el sarcasmo, una historia que hiciese un recorrido acerca de qué es el infierno, o los infiernos, porque parece ser que hay muchos, culturalmente. Entonces, dándole vueltitas y rescatando algunas cosas, vamos a empezar con ello porque vamos a encontrar una serie de asociaciones que son también importantes para entender dónde estamos, de qué va la película esta, la mente, el espíritu, el poder, la política, todo. Aquí no va a haber política, aquí va a haber infierno. Bueno, que es algo parecido a la política, pero la esencia. Así que he titulado este primer capítulo El origen del infierno 1 y vamos a revisar varias cosas. Vamos a revisar el infierno por culturas. Vamos a revisar el infierno, el origen, a ver de dónde viene esta cosita tan graciosa. Vamos a revisar los infiernos en Mesopotamia, en los antiguos hebreos, en la India védica, en los etruscos, en lo homérico, en el chamanismo, en la América precolombina, en el África negra, y luego iremos ya entrando en más detalle. Así que la primera parte es un origen. Así que vamos a empezar con los orígenes infernales. A ver de dónde viene esto. A mí me tiene intrigado. Bueno, yo ya me lo he leído todo y sé de qué va. El infierno no tiene partida de nacimiento. En cierto modo es tan viejo como el mundo, o más bien tan viejo como el mal, porque es precisamente tras haber adquirido la experiencia de este, cuando el hombre imagina o descubre poco a poco que a la falta de moral debe de seguir un castigo. El infierno es una creación igual que el cielo. A ver, amigos, del hombre, del humano. Aquí ya con este planteamiento ya nos tiemblan un poquito las piernas acerca de muchas cosas. El infierno, en su acepción más general, es una situación de sufrimiento que un ser tiene que soportar como consecuencia de un mal moral del que se ha hecho culpable. Y os digo que vamos a hablar de los infiernos porque todos habréis pensado, no, pero el infierno solo se relata en los católicos, que son unos pesados y que nos quieren castigar con la moral. No, amigos, 999, como dicen los alemanes, 999. El infierno está en todas las culturas, porque el infierno es el mal, el depósito del mal. Este castigo difiere de las penas prescritas por la justicia humana. Por cierto, nosotros también podemos vivir en un infierno. De hecho, hay gente que vive en un infierno, y esto no me río en absoluto, total. Nosotros somos tan positivos que no sabemos ni que estamos en un infierno ni que creamos infierno. Pero no el infierno del que se está esperando ahí para darnos el azote, que para eso ya está la política, la economía y el ser humano. Son los que nos dan los azotes, o nos damos los azotes. No, eso es otra cosa. Pero sí, también existe esa posibilidad. Bueno, no es que exista, es que la vemos. El ser humano, como todos los animales, tiene esa capacidad de resiliencia tan alta que pensamos que no, que somos capaces de vivir hasta el infierno, de crear infiernos, más necesidad cada día, más dependencia, más injusticia social, cultural, económica, más cosas de todo tipo, pero ahí estamos dando la caña.
algunos entramos ya en la fase de a ver cuándo nos largamos de aquí. Cosa que por otra parte no está bien, aunque yo a veces la pienso mucho y digo, guacha, a ver, ¿no? Porque como tengo tanta... Sé que la cosa sigue, pero es que como sigue, entonces es mejor que empiece a entender dónde estoy, qué pasa y hacerlo lo mejor posible para luego seguir mejorando, porque si no el trabajo lo voy a tener que hacer igual. Esa es mi visión de la vida. Este castigo difiere de las penas prescritas por la justicia humana. Es un castigo impuesto por poderes sobrenaturales o el resultado del destino vengador. Lo más común es que estos tormentos afecten al ser más allá de la muerte y a su duración. En cualquier caso considerable, es a veces eterna. Este es el miedo. Este es el miedo. De hecho, hay muchos textos que hablan de que no sale. Coño, a ver, no sale. El libro de Manuel Swedenborg, del cielo y el infierno, habla de eso. Pero vamos a abrir la puertita para aprender. La idea del infierno probablemente no apareció muy pronto en la humanidad, puesto que implica nociones ya notablemente elaboradas. Por una parte, implica la supervivencia del alma o de un doble, y por otra, un esbozo de moral, o por lo menos la existencia de prohibiciones cuya transgresión es capaz de justificar condena. Es decir, leyes, las leyes de Manu, leyes y reconocimiento de que somos sobrenaturales, que el alma continúa. Sin esa idea, sin la existencia de esa idea, es complicado pensar que el ser humano, por eso dicen los antropólogos, concibiera el infierno. La prehistoria apenas ha dejado indicios a este respecto. Unos 50.000 años antes de Jesucristo, la práctica de la inhumación de los cadáveres queda atestiguada en muchos lugares. Pero, ¿qué ritos y qué creencias se ocultan en ella? Y si hay vida después de la muerte, ¿dónde tiene lugar? Nos vemos limitados a débiles hipótesis sobre un eventual más allá prehistórico. Algunos imaginan que el misterio y la oscuridad del fondo de las cavernas hacía quizá de infierno para los hombres de Cromañón. Lo cierto, yo no puedo decir porque no soy un antropólogo ni lo he estudiado, es que en el momento que el ser humano representa en las cuevas seres para que son ellos, incluso seres superiores, esto hace muchísimo tiempo, es decir, cuando se cazaba así, o sea, no se cocinaba, se cazaba. O igual se cocinaba con el fuego, porque ya se conocía el fuego. Entonces yo tengo aquí mis dudas acerca de que el ser humano ya formado como ser humano, como nos conocemos hoy, no viniese ya de fábrica con un concepto de eternidad o de seres superiores. Muchos dicen que eso empezó con los rayos y los miedos de las tormentas. No lo sé. Y yo creo que ellos tampoco. Y también, sí, se repite mucho, lo repito, las setas alucinógenas, que creo que ayudaron mucho al desarrollo del ser humano. Nos vemos limitados a débiles hipótesis. En cualquier caso, no habría diferencia entre buenos y malos en ese estado de los muertos que era probablemente el preludio de una reencarnación. El mal moral de esta época apenas podía girar más que en torno al no respeto de ciertos tabúes y ritos, o a ciertas prácticas impuras. Esos pecados condenaban a los responsables a una segunda muerte o a un castigo póstumo. Es poco probable. Las primeras nociones que nos han llegado del infierno están despojadas de cualquier idea de retribución o de castigo. Por doquier, los infiernos son simples lugares de reunión y de permanencia de los muertos, de todos los muertos sin distinción. Las formas son diversas, pero la atmósfera es siempre preocupante. El hombre instintivamente teme el más allá. Lo que primero viene a su imaginación son los infiernos y no un paraíso, un calco de la vida presente, una especie de dueño o de sueño donde desaparece todo aquello que da a la existencia su relieve y su sabor, un reino de las sombras poblado de fantasmas errantes sin alegría. Es cierto que no hay tormentos, pero esos lugares son lúgubres hasta más no poder. Es decir, sin saber cuál es el origen en algún momento del infierno, de los infiernos, lo que sí que tengo claro ya es que con el paso del tiempo, que lo que iremos viendo aquí, ese término, esa idea, esa cosa de terror que tiene el ser humano, ha sido utilizado
ideológicamente, propagandísticamente, y luego de la religión, políticamente, también, para meternos el miedo, pero bien metido. Pero, por cierto, parece que no funciona la cosa porque estamos todos desbordados. Una legítima curiosidad empuja muy pronto al hombre a visitar su futura residencia. Entre los más antiguos textos de la literatura religiosa mundial se hallan los descensos a los infiernos, destinados a convertirse en un tema cada vez más popular. Este lugar, del que jamás ha vuelto nadie, va a ser objeto de descripciones numerosas y precisas, reveladoras de la angustia fundamental ante lo desconocido de ultratumba. En realidad, ante lo desconocido. Es de ultratumba porque te meten en la tumba, pero es a lo desconocido, de lo que hablamos tanto aquí, el miedo a lo desconocido. Ah, amigo, ahí está el desafío. A lo largo de los siglos, numerosos visitantes, dioses, héroes, personajes de leyenda o simples humanos ávidos de conocer la suerte reservada a los malvados, como por ejemplo Gilgamesh, Ulises, Virgilio, Dante y tantos otros, revelarán el contenido de sus sueños infernales. Los budistas, el libro tibetano de los muertos, poblando de la imaginación humana de escenas con frecuencia atroces, pero preferibles en cualquier caso a la inadmisible incertidumbre. Por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos, en el ejercicio que se hace cuando alguien está falleciendo o fallecido durante unas horas, aparecen los demonietes. Sí, también. Es casi imposible clasificar de forma cronológica los primeros viajes a los infiernos, que aparecen en las diferentes civilizaciones tan pronto como han alcanzado una cierta madurez en el ámbito moral y en la creencia en la supervivencia del alma o de un doble. Los infiernos que revelan esos viajes, reflejo de la cultura de los seres vivos que los imaginan, contienen rasgos francamente originales, pero las semejanzas que se descubren en ellos, más llamativas quizá que las diferencias, permiten esbozar la imaginería infernal antigua. Por ejemplo, Mesopotamia. Oriente Medio es el que nos ofrece los primeros viajes conocidos a los infiernos, alrededor de 2000 años antes de nuestra era. El más célebre de todos ellos es el de Enkidu, contado en los mitos acadios. Tiene numerosas correspondencias en los sitios sumerios. Ciertos fragmentos de esta historia se han hallado igualmente en las ciudades hititas de Asia Menor, referentes a mediados del segundo milenio, lo que prueba la difusión y la popularidad de este episodio. A la muerte de Enkidu, amigo y servidor de Gilgamesh, el héroe manda cavar un agujero en la tierra para que el espíritu de Enkidu pueda subir de nuevo a ella y le pide que cuente lo que ha visto en los infiernos. Diálogo desgarrador de carácter arcaico y descarnado, donde se puede ver a un Enkidu reticente. A todas luces, lo que ha visto no es nada halagüeño y se resiste a contárselo a su amigo. Dice así: dime, amigo mío, dime cómo son los infiernos que has visto. No te lo diré. Si te digo cómo son los infiernos que he visto, siéntate y llora. Voy a sentarme y a llorar. Mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está roído por la polilla como un viejo vestido. Mi cuerpo, aquel que tú tocabas con alegría, está lleno de polvo. Gilgamesh pregunta a continuación por la suerte que han corrido algunas personas conocidas. Esto parece la Divina Comedia. A pesar de la mutilación del texto en muchos lugares, lo esencial de la respuesta está bastante claro. ¿Has visto a quién cayó del mástil? Sí, lo he visto. Las gradas apenas están retiradas. ¿Has visto a quién murió de muerte repentina? Sí, lo he visto. Descansa en el lecho nocturno y bebe agua pura. ¿Has visto a quién murió en la batalla? Sí, lo he visto. Su padre y su madre sostienen su cabeza y su mujer llora. ¿Has visto a aquel cuyo cadáver se arrojó a la estepa? Sí, lo he visto. Su espíritu no encuentra descanso en los infiernos. ¿Has visto a aquel que no tiene a nadie que se ocupe de su espíritu? Sí, lo he visto. Come las heces del puchero, las migas de pan, los desperdicios de la calle. Todos esos muertos, cuya suerte es poco envidiable, en el más allá, son los que tuvieron una suerte desgraciada en vida, los que no recibieron sepultura, aquellos de quienes nadie guarda memoria. En definitiva, las condiciones de vida en los infiernos van unidas a la suerte terrestre del cuerpo. Pero el vínculo no es de orden moral. Esos espíritus con mala suerte, esos réprobos, los edimú, prototipo de los condenados, ya sufrieron en vida. Los accidentados, los ahogados,
las mujeres muertas de parto, las hijas núbiles muertas vírgenes, las prostitutas muertas de enfermedad, los que no tuvieron hijos para asegurar su sepultura. Tras la muerte continúan repitiendo su amargura. Amargados y frustrados por su suerte, se hacen malvados y atormentan no solo a sus compañeros, sino también a los vivos, cuya existencia emponzoñan volviendo a visitarlos. Esto es de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo. Gilgamesh mismo se vio un día agredido por la tropa de los Edimu, los demonios, de quienes solo pudo escapar huyendo. La vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre. Aquí hay un enlace que quiero hacer de algo que se habla sin miedo ya y sin vergüenza, los budistas mucho, acerca de lo que hay después, de esa cosa que hay después. Y yo siempre he dicho que para mí lo que hay después es la continuación del estado de mi alma, que es esencia pura y que va a tener que seguir aprendiendo porque sí, eternamente. Y cuanto antes se empieza a ponerme en marcha, obviamente sin prisa, porque cuando hay prisa va todo para atrás. Ya sabéis, a más prisa sales con el coche, más semáforos en rojo, suele pasar así. Esa es mi concepción de las cosas. Y cuanto más entrenamiento, más esencia, más presencia, antes me desharé de esta capa material y del ego que me tiene atrapado. Eso es lo que yo pienso. Por eso sí que pienso que el que está embordecido aquí, luego va a seguir. Que también es cierto que antes de largarnos, puedes entrar en ese punto en el cual reconoces, aceptas, te quieres y te perdonas. También lo pienso así. E igual es un poco romántico, soy un poco romántico, pero lo cierto es que lo veo así. La vida en los infiernos no es más que la continuación de la vida terrestre. No hay ninguna recompensa prevista y los que sufren son siempre los mismos. Además, se vengan sobre los otros, cuya suerte, por lo demás, tampoco es nada envidiable. Van errantes a través de la oscuridad y el polvo. Observemos, sin embargo, la ausencia de demonios atormentadores. Los infiernos tienen guardianes que procuran, estamos en Mesopotamia, que nadie escape. Pero no hay necesidad de inventar suplicios. Los condenados, corroídos por su propio resentimiento y atormentándose unos a otros, son sus propios verdugos. Es decir, el infierno eres tú, te lo creas tú mentalmente. Y si damos un salto cuántico a la actualidad, te das cuenta que el infierno es yo. ¿Quién? Tú, yo. ¿Quién? La mente. La mente. Esto es clavecito, amigos, para que empecemos a ver algunas cosas. Pero el mal y el sufrimiento van asociados porque todo se desarrolla en vida. El mundo babilónico, heredero de las concepciones de Sumer y de Akkad, muestra un nivel elevado de exigencia moral, como los códigos judiciales elaborados en los primeros siglos del segundo milenio antes de nuestra era, entre los que se encuentra el célebre y famoso Código de Hammurabi, 1750 aproximadamente antes de Cristo. Este texto, que regula el orden social establecido, prevé para cada delito una pena precisa, severa y proporcional a la importancia de la falta. Yo, que lo he leído, y seguramente algunos de vosotros también, a veces se le va la mano, como dice aquel, robas y te cortan, cosas de ese tipo. En él se expresa la voluntad de crear el derecho en los países, de aniquilar al malvado y al perverso, y de impedir que el fuerte oprima al débil. Derecho y moral están en él íntimamente unidos. Es importante que lo veamos en la distancia de la vida, porque de ahí van a ocurrir muchas cosas en el futuro a nivel de leyes y de justicia, que tienen un origen. Y los dioses son los garantes de los castigos que esperan a quienes los quebranten. Las exigencias morales están a la altura de las obligaciones sociales y son su reflejo. Suponen naturalmente que tanto los dioses como el rey castigarán a los culpables. Y el castigo, como el que se ejerce mediante la justicia real, es inmediato y terrestre. Se traduce en diversas desgracias, accidentes, enfermedades, pobreza, esterilidad. Es una justicia inmanente cuyos efectos se prolongan hasta el más allá, puesto que las calamidades de la vida presente se prolongan después de la muerte. Algunas tablillas mágicas indican que los afectados por tal o cual calamidad van en busca de los sacerdotes para conocer la causa de su castigo y poder liberarse de él. El sacerdote interroga al penitente. De nuevo, van en busca del sacerdote. Ya hay alguien en la tierra, un intermediario, que es el que ha hecho la ley, o pone la ley, o las leyes, o otros interpretan las leyes, y al que se recurre en vida y en muerte para decir, dime qué cagada me he mandado. Alguien está mandando.
también tenerlo en cuentecita. El sacerdote interroga al penitente en el transcurso de una verdadera confesión. Y que digo el sacerdote, estoy hablando de Mesopotamia, no de los católicos. Pues aquí se ha puesto nervioso. El sacerdote interroga al penitente en el transcurso de una verdadera confesión. ¿Ha separado al hijo del padre? ¿Ha separado al padre del hijo? ¿Ha separado al padre del hijo? ¿Ha separado a la hija de la madre? ¿Ha separado a la madre de la hija? ¿Ha separado a la nuera de la suegra? ¿Ha separado a la suegra de la nuera? ¿Ha separado al hermano de su hermano? ¿Ha separado al compañero de su compañero? Y para los pecados de omisión, ¿ha faltado a su obligación de liberar al prisionero, de desatar al encadenado? ¿Ha dicho del prisionero que lo detengan, del encadenado que lo encadenen? ¿Ha habido por su parte ofensa hacia el abuelo u odio contra el hermano mayor? ¿Ha despreciado al padre o a la madre? ¿Ha transigido en una cosa pequeña y no en una grande? ¿Ha dicho cosas que no son claras? ¿Ha desplazado los mojones? ¿Ha irrumpido en casa de su vecino? ¿No ha aliviado al hombre libre de la desgracia? Así podemos continuar con preguntas. Los que han cometido esos pecados son castigados en esta vida. Soy pecador y por eso estoy enfermo, dice un himno babilónico. El sacerdote intenta obtener la remisión de esas faltas. En el caso de fracasar, el desventurado sufrirá también en el más allá o se convertirá en un edimú, un demonio. Así pues, todo se decide en vida y esta es la lección fundamental. El infierno comienza en cierto modo en esta vida. Los vivos pueden incluso castigar a los muertos en sus sepulturas, que es exactamente lo que hicieron de forma sistemática los conquistadores, destruyendo tumbas y cadáveres en las ciudades vencidas. Otros textos sumerios y acadios muestran que la vida en los infiernos no tiene nada de agradable, ya haya sido uno bueno o malvado. El texto del descenso de Inanna a los lugares infernales data de la primera mitad del segundo milenio. Según el mito sumerio, Inanna, reina del cielo, va a visitar los infiernos donde reina su hermana Erexkigal. Para llegar hasta allí tiene que franquear 7 puertas. En cada una de ellas un guardián le quita una pieza de ropa o una alhaja, de tal forma que al final se encuentra completamente desnuda. Algunos ven en este irse despojando del símbolo de la desnudez de las almas que aparecen transparentes ante los dioses. Los acadios recogen este mito, en el cual Inanna se llama en adelante Istar, y le añaden numerosas precisiones. Hacia la tierra sin retorno, el reino de Erexkigal. Istar, hija de Sin, dirigió su pensamiento hacia la casa oscura, la morada de Irkaya, hacia el camino de donde no se puede volver, hacia la casa cuyos moradores están privados de luz, donde el polvo es su herencia y la arcilla su alimento, donde estos no ven la luz alguna, puesto que habitan en la oscuridad, donde están vestidos como pájaros, con alas como vestidura, y donde la puerta y el cerrojo están cubiertos de polvo. Tinieblas y polvo. Estamos haciendo un paseíto por Mesopotamia. El infierno. Estamos buscando el origen del infierno y llevamos descubriendo algunas cosas interesantes, como que están en vida. Sí, en la vida. Como que para que haya infierno tiene que haber nacido en el ser humano. Esto es importante, porque aquí hemos dicho muchas veces, uno es, yo soy, incluso antes del pensamiento. Tiene que haber una concepción de una vida eterna, algo superior, y un castigo. Porque ya que has creado el lado de arriba, ¿por qué no lo de abajo? Y tiene que haber leyes. Las leyes de Manu, las que he comentado hace un momentito, esos conceptos deben de existir. Así que aquí vamos a poner un punto y seguido para más tarde entrar en otros, como continuación a esta introducción acerca de los infiernos, que tiene que ver con la justicia inmanente y el Seol de los antiguos hebreos. Vamos a ir revisando todo para entender, y vais a ver qué cosa más chula, porque además me parece súper entretenido, que es la concepción del mal que tenemos y por ende de la moral. Un abrazo gigante, os quiero mucho, os mando un abrazo, un besote, mañana más.